Estas imágenes son de las calles de Moscú y San Petersburgo en 2022. En aquel entonces, la gente salió a las calles para decir no a la guerra por sus ideales, por su conciencia. Putin logró reprimir esas protestas, pero hoy, la tormenta que se avecina para Vladimir Putin es muy diferente, mucho más mortal que en aquellos días, porque la tormenta que viene no es ideológica, es biológica. Esta es la tormenta de estómagos vacíos, salarios impagos y los futuros robados de cientos de miles de rusos desempleados. En el último trimestre de 2025, el corazón financiero de Rusia se detuvo. En Moscú, una masacre sin precedentes está teniendo lugar actualmente en las torres de Sberbank, conocidas como el tesoro de guerra del Kremlin. El director ejecutivo German Gref está despidiendo al 20% de sus empleados, o aproximadamente 60.000 personas, bajo el pretexto de la revolución de la inteligencia artificial. Sberbank es la arteria principal que financia la economía de guerra. Los salarios de los soldados, los préstamos a la industria de defensa, los bonos del gobierno, todos estos se han convertido en bombas de tiempo en el balance de este banco. A medida que se acerca la crisis de préstamos incobrables de 2026, que los analistas llaman la ola masiva, Gref tuvo que deshacerse de la carga del barco, pero no podía decir, nos quedamos sin dinero, estamos reduciendo personal. Eso habría causado pánico en el mercado. En su lugar, afirmaron que se había introducido la inteligencia artificial y que los humanos ya no eran necesarios. Esto significa que 60.000 ciudadanos rusos educados de cuello blanco se unirán de repente a las filas de los desempleados una mañana. ¿Dónde tendrá lugar esta purga? ¿En los pueblos de Siberia? No. Justo en el corazón del régimen en Moscú, porque la fuerza laboral más intensiva de Sberbank está en la capital. Estas 60.000 personas son la clase media educada que confió en la estabilidad de Putin, sacaron hipotecas y gastaron dinero en centros comerciales. Entonces, ¿por qué están siendo despedidos? Hay dos escenarios horribles y ambos son desastrosos. O Sberbank está desesperadamente recortando costos para evitar un colapso crediticio masivo en 2026, o el Kremlin está reduciendo los salarios del personal para desviar hasta el último centavo de las arcas de Sberbank al frente ucraniano, esa interminable máquina de guerra. En cualquier caso, el resultado es el mismo, 60.000 personas enojadas y educadas, sin nada que perder saliendo a las calles de Moscú. La decisión de Sberbank de despedir a estas 60.000 personas no es solo una decisión económica, sino también un peligroso experimento social, porque el pueblo ruso ya está enojado con Sberbank. Para ellos, Sberbank no es el lobby de intereses, sino el patrocinador de la guerra. Entonces, ¿qué sucede si dejas a decenas de miles de personas educadas con hambre de la noche a la mañana en el corazón de Moscú? No necesitas leer las hojas de té para encontrar la respuesta. La ira del pueblo ruso hacia Sberbank ya se había desbordado en las calles mucho antes de que comenzaran estos despidos, porque la gente sabe que Sberbank significa el financiador de la guerra. Una sucursal de Sberbank en Moscú, una mujer entra y grita mientras vierte el líquido verde que sostiene sobre los empleados y las máquinas. Ucraniana. ¿Es solo Moscú? No. En San Petersburgo, una mujer de 60 años incendia una sucursal bancaria. Ucraniano. Cerca de Kazán, se lanzan cócteles Molotov a un edificio de Sberbank. La gente incluso está incendiando los cajeros automáticos que usan para retirar su propio dinero por la ira. Estas imágenes son del pasado, pero nos hablan del futuro. Pensemos un momento. Estas personas estaban quemando Sberbank por la ira sobre la guerra, aunque todavía tenían sus salarios en sus bolsillos. Estos ataques fueron un adelanto del pasado. Entonces, ¿qué harán ahora cuando esas 60.000 personas estén desempleadas, cuando el último centavo en sus bolsillos se haya ido y cuando no puedan llevar pan a casa para sus hijos? Aquellos que patearon cajeros automáticos en el pasado rodearán esas torres mañana. Entonces Moscú podría arder, no solo con líquido verde, sino con el verdadero fuego de la rebelión. Pero la crisis no está solo en las torres bancarias. La masacre en Sberbank es solo la punta del iceberg. Abajo en las calles, la situación es mucho peor. Las fábricas están cerrando, los astilleros están paralizados. Y desde todos los rincones de Rusia, desde Novosibirsk hasta Dimitrovgrad, se eleva un solo grito: ¡tenemos hambre! La guerra de Putin ya no se está perdiendo en el frente ucraniano, sino en las oficinas vacías de Sberbank y en las cocinas de los trabajadores que se declaran en huelga por dinero para el pan. Los datos muestran descensos dramáticos en el consumo de alimentos básicos por parte de los rusos. Las compras de leche, queso e incluso arroz han caído un 10%.
Cuando una sociedad no puede permitirse arroz y leche, no es una recesión económica, es indigencia. Y esta indigencia ya no es silenciosa. Mira la pantalla. Esto es Novosibirsk, una mañana helada de noviembre. Frente al cordón policial, esa mujer con el sombrero rosa, Elena Yun, está gritando la ira de una nación en un megáfono. Сколько можно нас грабить? Нас откровенно и нагло грабят. Были передовой страной почти по всем показателям. Впереди планеты всей. Мы уже почти до 70% зарплаты отдаем на налоги. No son las palabras de un agente, este es el grito de una madre cuyo dinero va a los misiles de Putin y que no puede llevar pan a casa. Las tasas de impuestos, el alto costo de vida y la guerra interminable han acorralado al pueblo ruso. El epicentro de la crisis está en el corazón de la industria rusa. Cuando los bancos de Moscú se vaciaron para financiar la guerra, las ruedas de las fábricas y las ciudades industriales se detuvieron. El fuego se extendió desde las plazas hasta las fábricas. Veamos el orgullo de Rusia, la industria de defensa, los astilleros de San Petersburgo. Los informes confirman que los astilleros rusos están al borde del colapso debido a la crisis de la industria de defensa. Aún más alarmante, los barcos están teniendo problemas con errores de mantenimiento en los puertos e incluso enfrentan el riesgo de hundirse debido a la negligencia de los trabajadores que no están recibiendo sus salarios y cuya moral está por los suelos. ¿Son solo los barcos? No, la energía nuclear también está colapsando. Volvamos el mapa hacia el oeste, a Dimitrovgrad. Esta es la ciudad atómica de Rusia. Es el centro del famoso proyecto de reactor de investigación rápido multipropósito MBIR, del que Putin se jactó ante el mundo diciendo: Occidente nos envidiará. Pero el proyecto de Putin se ha estancado. ¿Por qué? Porque 300 trabajadores están en huelga. Ingenieros nucleares y trabajadores se declararon en huelga porque no les han pagado durante 3 meses. La empresa debe 100 millones de rublos. Un estado que afirma ser la mayor potencia nuclear del mundo no puede pagar los salarios de los trabajadores que construyen su reactor atómico más estratégico. Esto es una clara señal de que las arcas están vacías y los dominós siguen cayendo. En el lejano oriente, los trabajadores de la central térmica Primorskaya GRES están durmiendo en suelos de concreto. Los trabajadores detuvieron las calderas y comenzaron a dormir en suelos de concreto porque no les pagaron sus salarios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a dónde va una persona cuando pierde su trabajo, su salario y su futuro? El hambre y la desesperación llevan a la gente a las calles, pero si tampoco pueden encontrar esperanza en las calles, entonces van al lugar más oscuro. Las noticias que llegan de Rusia son escalofriantes. Los trabajadores ya no solo dicen «vamos a hacer huelga», están tomando acciones mucho más aterradoras. La economía está tan bloqueada que las empresas están regresando a la economía de trueque de la década de 1990 porque no pueden encontrar efectivo. El dinero se ha ido, el sistema ha colapsado. Todo lo que queda son esas personas indefensas en los tejados. Ahora, solo hay una pregunta que el ingeniero nuclear en Dimitrovgrad, que no ha sido pagado, el banquero en Moscú, que ha sido echado a la calle, y el pensionista en Siberia, que no puede comprar arroz, necesitan hacer. ¿Dónde está nuestro dinero? Las imprentas del Banco Central de Rusia están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. El petróleo sigue saliendo del suelo. Entonces, ¿por qué un gigante como Sberbank está haciendo los despidos más grandes de la historia? ¿Por qué dicen, el dinero se ha ido? La respuesta golpeará al pueblo ruso como un puñetazo en el estómago. El dinero no se evaporó, fue transferido a través de la traición. Las arcas de Sberbank fueron vaciadas, no para el pueblo ruso, sino para los nuevos dueños del Kremlin en el eje del mal. Lo que veremos al levantar este telón no es solo una crisis económica, es la historia de la soberanía de Rusia siendo vendida a China, Irán y Corea del Norte, es decir, su transformación en un estado vasallo. Primero, desmintamos el mito de que los bancos no quiebran. La historia de las finanzas mundiales está llena de cementerios que muestran cómo gigantes etiquetados como demasiado grandes para quebrar se convierten en polvo y humo de la noche a la mañana. Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008, gestionaba 600.000 millones de dólares en activos. Ese día, el mundo pensó que esto era imposible, pero el colapso de Lehman fue solo debido a malos préstamos inmobiliarios. Hoy, la situación de Sberbank es mucho más tóxica que la de Lehman porque los elementos que aparecen como activos en el balance de Sberbank son huecos. ¿A quién le prestó Sberbank? A las empresas de defensa cuyos tanques fueron destruidos en las llanuras ucranianas, a las fábricas que no pudieron exportar y tuvieron que cerrar debido a las sanciones, ahora a los préstamos hipotecarios que otorgó a los 60.000 empleados que despidió.
En todos estos casos, la posibilidad de reembolso es cero. Los analistas advierten que Sberbank está actualmente técnicamente insolvente. No hay un solo banco en la historia mundial que haya sobrevivido con el 40% de sus activos convertidos en bonos basura. El despido de 60.000 personas por parte de German Gref mientras proclama «Estamos haciendo una revolución de inteligencia artificial» no es una visión tecnológica, es un intento de lanzar los botes salvavidas desde un barco que se hunde. Esto es una trampa de liquidez. Entonces, ¿dónde está el Estado mientras el banco se hunde? ¿Por qué no lo está rescatando Putin? Este es el punto más oscuro, el Estado está vendiendo su propia salvación. El Fondo de Bienestar Nacional de Rusia y las reservas de oro, conocidas como su seguro del día del juicio final, se están agotando. Los datos no mienten. El Ministerio de Finanzas de Rusia ha experimentado una disminución inexplicable en las reservas de oro solo en los últimos 3 meses. ¿A dónde están yendo estas reservas de oro? ¿A la Bolsa de Valores de Londres? No, está cerrado. Estas reservas de oro están volando a Teherán y Pyongyang. Hagamos las cuentas y veamos a dónde va el salario de Iván. Nuestra primera parada es Corea del Norte. Rusia importó miles de soldados de Corea del Norte para llenar el vacío en las líneas del frente. Según informes de inteligencia, Pyongyang paga aproximadamente $2.000 por soldado al mes. Mientras un maestro en Moscú gana $600, Kim Jong-un paga $2.000 por un soldado norcoreano que no habla ruso. Además, Rusia proporciona a Pyongyang tecnología de misiles y ayuda alimentaria. La indemnización por despido de ese ciudadano ruso de cuello blanco despedido de Sberbank está financiando en realidad el programa nuclear de Corea del Norte, recortando a su propia gente para alimentar al ejército de otro dictador. Si esto no es traición, ¿qué es? Nuestra segunda parada es Irán. Esos drones Shahed que atacan ciudades ucranianas no son gratis. Irán es un país bajo embargo y no quiere rublos rusos, quiere moneda fuerte, es decir, dólares u oro. El efectivo de las arcas de Sberbank está fluyendo hacia Teherán. Eso no es suficiente. Los aviones de combate más avanzados de Rusia, los Su-35, están siendo enviados a Irán. Mientras el pueblo ruso no puede retirar su dinero de su propio banco, el Kremlin está transfiriendo miles de millones de dólares en oro y tecnología a los mulás en Teherán. El precio de este comercio lo paga la tía Dasha, que no puede encontrar queso en el mercado. Y nuestra última parada es China. Irán y Corea del Norte son solo la punta del iceberg. La verdadera gran conexión está hacia el este, hacia Pekín. El verdadero asesino de Sberbank y de la economía rusa no son las sanciones occidentales, sino la amistosa explotación de China. Después de separarse de Occidente, Putin entregó las llaves de Rusia a Xi Jinping. En este momento, Rusia se ve obligada a vender su petróleo y gas a China a costo 30%, a veces 40% por debajo del precio del mercado mundial. ¿Por qué? Porque no hay otro comprador. China lo sabe y está explotando a Rusia hasta el hueso. Uno de los mayores agujeros en el balance de Sberbank es este, la dependencia del yuan. Los bancos rusos han recurrido al yuan porque tienen prohibido usar el dólar y el euro. Pero China manipula el valor del yuan y las reservas de Rusia están a merced de Pekín. ¿Está China vendiendo tecnología a Rusia? Sí, pero a precios exorbitantes. La industria rusa se ha vuelto dependiente de los proveedores chinos. Una fábrica de automóviles en Moscú tiene que suplicar a China por piezas, y China quiere el pago por adelantado. ¿Por qué Sberbank está en una crisis de liquidez? Porque las empresas rusas están absorbiendo todo el efectivo del mercado para pagar a los proveedores chinos. El oro de Rusia se está vendiendo para pagar bienes de China, que a menudo son de mala calidad. Esto no es una asociación, es una operación de estrangulamiento. China no quiere que Rusia gane, quiere que Rusia siga siendo un estado satélite débil, dependiente e indefenso que le proporcione materias primas baratas, y en este momento han logrado exactamente eso. Ahora, veamos el panorama general. ¿Por qué fueron despedidos los 60.000 empleados de Sberbank? Porque sus salarios debían ir a los bolsillos de los soldados norcoreanos, porque su indemnización por despido debía pagarse a los fabricantes de drones iraníes, porque su futuro debía transferirse a Pekín como el margen de beneficio de los industriales chinos. German Gref estaba mintiendo cuando dijo: «Estamos haciendo la transición a la tecnología». La verdad es que Rusia está en bancarrota, no solo en papel, sino moral y estratégicamente en bancarrota. Un sistema que arroja a sus propios ciudadanos a las calles y distribuye su último oro a regímenes extranjeros no es una superpotencia. Es un estado colonizado, agotado y fallido que ha declarado la guerra a su propio pueblo.
Los bancos han fallado antes en todo el mundo, pero ningún banco ha colapsado mientras el Estado detrás de él regalaba todos sus activos a otros países como tributo. Esto no es solo una crisis financiera. Esta es la prueba de que el pueblo ruso está siendo gastado como calderilla en la mesa de China y Corea del Norte por sus propios líderes. Y recuerden, cuando los bancos colapsan, primero hay silencio, luego comienzan las filas. La operación de reducción de costos de Sberbank fue en realidad el último combustible para la guerra. Tomaron del bolsillo del pueblo y lo pusieron en los tanques del frente. Pero hay una cosa que olvidaron, no se puede luchar con el estómago vacío. Y al final, esas filas se convierten en multitudes enfurecidas que no apuntan a las sucursales bancarias, sino a los edificios gubernamentales. La caída de Sberbank es el último suspiro de la soberanía financiera de Rusia. Todo lo que queda es un cascarón vacío, una colonia de China. El oro de Rusia se ha ido, el dinero de Rusia se ha ido y ahora la gente de Rusia también se está yendo. ¿Qué queda? Solo deuda, vergüenza y el motín que se avecina. La guerra ya no está en el frente ucraniano. La guerra está en las fábricas, bancos y refrigeradores vacíos de Rusia. Y en esta guerra, Putin no tiene ninguna posibilidad de ganar. Rusia se ha colapsado desde dentro. ¿Qué piensas sobre esto? Tus pensamientos son muy valiosos para nosotros y esperamos tus comentarios. Gracias por elegir PPR Global. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Cuídate. Cuídate.